Bueno, hoy celebramos, los que queremos celebrar, celebramos el Día de la Constitución, celebramos los 40 años de prosperidad, de libertades, de bienestar que hemos tenido, pero también tenemos que ser valientes, valientes para renovar nuestro proyecto común, valientes para afrontar una actualización, una modernización de nuestra Constitución, porque es necesaria, porque las cosas hay que cuidarlas y hay que renovarlas, y nuestra Constitución, que es una gran Constitución, que es de las mejores constituciones del mundo, también tiene mecanismos de reforma y actualización. Así que yo creo que esta legislatura, una legislatura forzada al diálogo por parte de los ciudadanos, nos han forzado a dialogar en las urnas, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en aquellas reformas básicas de nuestro país, especialmente en el marco constitucional. Es evidente que no podemos modernizar nuestra Constitución si no hay un amplio consenso. Básicamente porque la propia Constitución establece mayorías reforzadas para reformar la Constitución, pero también porque es sano y bueno que para modernizar nuestro sistema constitucional estemos todos, o por lo menos todos los que queremos estar. Así que yo, desde Ciudadanos, queremos pedirle a los demás partidos que seamos valientes, responsables, que nos sentemos en una mesa y empecemos a ver qué artículos, qué capítulos, qué asuntos de nuestra Constitución pueden ser modernizados y actualizados en estos años. Estoy convencido que hay espacio de consenso. Estoy convencido que hay un espacio muy amplio en el que nos podemos poner de acuerdo. Pero para eso no hay que tener ni reticencias ni querer dinamitar la Constitución. Nosotros, a diferencia de otros partidos, como saben, partidos que no quieren celebrar hoy la Constitución, defendemos la soberanía nacional, la igualdad de todos los españoles. No vamos a reformar la Constitución para romperla, la tenemos que reformar para mejorarla, para que los españoles se sientan partícipes de nuestro proyecto común. Así que sí a la modernización y a la actualización, no a la ruptura de nuestro marco constitucional y de nuestra convivencia. Es así de simple y a la vez así de importante remarcarlo en un día como hoy. Le pido, en definitiva, a todos los líderes políticos, a mis compañeros también de escaño, a todos los que formamos parte de esta Cámara, que abordemos los debates que necesita España para que los españoles se sientan partícipes de este proyecto común. Y especialmente en el tema territorial, querría decir que tenemos que debatir de los asuntos que afectan a las comunidades autónomas, de la financiación autonómica, de las infraestructuras, pero nunca asumir el debate de la ruptura de la igualdad de todos los españoles. No se trata de contentar a los que quieren romper España, se trata de mejorar España para los que queremos seguir viviendo juntos, que somos la inmensa mayoría de españoles. Y como catalán también que soy, pues me gustaría reconocer también a esos catalanes que sí que quieren participar del proyecto común. Hablamos muchas veces del independentismo y se nos olvida que la mayoría de catalanes queremos participar de la modernización y de la reforma de España. Así que también hoy un reconocimiento a aquellos que durante muchos años también han dado la cara en el País Vasco, en Cataluña, en otros lugares de España, para que este marco constitucional siga vigente en todos los territorios de España. Y nada más, si tienen alguna pregunta, estaré encantado de responderles. Yo creo que la solución no es dividirnos por identidades, ni que cada uno proclame su nación de naciones. La solución es reformar nuestro modelo para hablar de supresión de los aforamientos, para hablar del cambio en la ley electoral, para aclarar las competencias autonómicas, estatales y municipales, para hablar de la financiación de los servicios públicos. Nosotros no somos partidarios de romper la igualdad de los españoles porque no queremos privilegios ni para nuestra propia tierra aquellos que somos de Cataluña, ¿no? Con lo cual yo en ese sentido no comparto esa línea porque al final el debate identitario nunca va a llegar a buen puerto. El único debate posible es el de las reformas estructurales, económicas, políticas que pueden modernizar nuestro sistema. Así que no comparto la vía de dividir a los españoles ni de hacer referéndums de independencia como defiende Podemos o Esquerra Republicana o Convergencia. Soy más partidario de modernizar nuestra Constitución y si hay que decidir, decidiremos todos en esa reforma constitucional y si hay un posible o no referéndum final de esa reforma, pero no lo vamos a hacer por territorios ni por provincias, sino como se hizo en el año 78 entre todos. ¿Va a mantener Ciudadanos, si se abre esa reforma de la Constitución, sus digamos, reivindicaciones de cerrar el Senado y suprimir las diputaciones? Bueno, nosotros hemos acordado, tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular, no la supresión, que es lo que querríamos, es nuestra posición, digamos, de programa electoral, sino hemos acordado, para llegar a consenso, una reforma del Senado que sea una Cámara territorial. Eso implicaría que, por ejemplo, la Conferencia de Presidentes se trasladara al Senado. Eso implicaría que la Ley de Financiación Autonómica se trasladara su debate al Senado. Eso implicaría que el Plan de Infraestructuras Nacional se debatiera y se aprobara en el Senado. En definitiva, no podemos tener un Senado que sea un cementerio de elefantes o una Cámara
de segunda lectura sin ningún tipo de función real, sino que tenemos que tener una Cámara para los debates territoriales de este país. Yo soy partidario, si lo reformamos, si reducimos sustancialmente el número de senadores, mantenerlo para cumplir con el acuerdo que hemos llegado con el PP y con el PSOE, pero desde luego mantener el Senado en los términos actuales creo que es perjudicial, así que o lo reformamos o lo cerramos. Votaron a favor de la Constitución. En apenas una generación y media ese porcentaje ha bajado a la mitad, por lo menos. ¿A qué cree usted que se debe? Bueno, en primer lugar, estamos hablando del debate independentista, no de la reforma constitucional. Yo estoy convencido que si nuestra Constitución suprime aforamiento, si nuestra Constitución reforma el Senado para que sea una Cámara territorial, si nuestra Constitución permite una ley electoral más justa con listas abiertas, si nuestra Constitución aclara competencias, seguramente muchos catalanes y del resto de españoles se sentirían más partícipes de este proyecto común, ¿no? Así que hay que actualizarla, entre otras cosas, para que en todos los rincones de España sientan como propio este marco constitucional. Seguro que se han hecho cosas mal, pero también se han hecho cosas bien, si no, no estaríamos donde estamos 40 años después, ¿no? Así que yo quiero pensar en el futuro. Está bien reconocer lo que se ha hecho estos últimos 40 años, pero no es suficiente. Hay que dar un paso adelante, y especialmente los que generacionalmente hemos tenido la suerte de nacer con una Constitución debajo del brazo, pues creo que tenemos que ser también valientes y liderar esa modernización de nuestro marco constitucional. Luego habló usted con el presidente Rajoy. Quería preguntarle si comentaron las negociaciones que está manteniendo el gobierno con el PSOE y el PNV para tener los votos necesarios para aprobar los presupuestos, y si usted le trasladó cuál cree que deben ser los límites en las concesiones que hagan a estos dos partidos. Pues no hablamos de los presupuestos, hablamos solo del techo de gasto, del decreto de impuestos. Como saben, hemos acabado apoyando ese techo de gasto, que da un poquito más de margen a las comunidades, pero no compartimos la subida de impuestos especiales que ha llevado a cabo el PSOE y el PP, y por eso no apoyaremos ese decreto de impuestos o de incremento de impuestos. Pero no hablamos de los presupuestos, es el siguiente paso. Los presupuestos vendrán seguramente a la Cámara a principios de año, y nosotros somos partidarios de sentarnos en la mesa y de incorporar esas partidas presupuestarias para autónomos, para familias, y incrementar la baja por maternidad, ese cheque formación para parados, ese complemento salarial que tanto hemos reivindicado. Todo eso se ha comprometido a hacerlo el Gobierno, y esperamos que los presupuestos lo veamos reflejado en partidas presupuestarias para poder apoyar la tramitación, ¿no? Después ya vendrá el proceso de enmiendas, pero sobre todo hay que tramitarlos, y para que se tramiten nuestra condición es que estén esos casi 4.000 millones de partidas presupuestarias. No hablamos en concreto de posibles aliados de los presupuestos, porque eso le corresponde al presidente del Gobierno y al Gobierno buscar alianzas para ello. Es evidente que necesitamos 176 escaños, o por lo menos en este caso que se tramiten, y entonces supongo que tendrán que entrar otros partidos en juego, como ha entrado el Partido Socialista, y yo me alegro que el Partido Socialista haya pasado del no es no a estar sentado en la mesa hablando de techo de gasto, de presupuestos o de asuntos que importan al conjunto de españoles, porque es la única vía, que es la del diálogo y la del pacto para tirar adelante estos presupuestos. Gracias, buenos días. ¿Están listos? Muy buenos días. Hoy cumple la Constitución 38 años. Creo que es un momento para recordar que fue una norma que se hizo con un amplísimo consenso, que nos permitió dejar atrás un tiempo de enfrentamiento, de violencia, de imposición. Conviene, insisto, recordarlo ahora, en la que algunos, y los socialistas por supuesto, planteamos reformarla. Y quiero insistir en esta palabra, reformarla, que no cambiarla, porque en España hemos tenido muchas constituciones, yo creo que desde el Estatuto de Bayona 9, y todas ellas han sido derogadas u olvidadas, pero ninguna ha sido reformada. Yo creo que reformarla es la mejor forma de fortalecerla. Y es conocido la posición, en este caso del Partido Socialista, de hacer determinadas reformas en la Constitución, que queremos que sean evidentemente con consenso. Se necesita a otras fuerzas políticas, al Partido Popular por supuesto, por una razón aritmética además, y se necesita a otra serie de actores políticos por razones evidentemente políticas, ¿no?, para buscar ese consenso que tuvimos hace 38 años. Así que entre los que plantean pues cambiarla de manera radical, o los que la sacralizan, que es una manera
también de hacerla más frágil, mineralizarla, pues estamos los que entendemos que la mejor, insisto, fórmula para robustecerla es reformarla. Así que, además, ¿alguna pregunta sobre la Constitución? ¿Se encuentra cómodo en esa definición que hacen los socialistas catalanes de España como una nación de naciones? Y si cree usted que eso sería una solución para abordar el tema de Cataluña. Mire, desde el punto de vista político, jurídico o constitucional, hay una sola nación, que es una nación soberana, porque hay una sola y una única ciudadanía. A partir de ahí, pues habrá quien se sienta desde un punto de vista sentimental, emocional, pues miembro de una nación en otros términos. Ustedes saben que el concepto de nación en ese aspecto es muy polisémico, pero cuando hablamos el lenguaje del derecho y estamos hablando aquí de la Constitución, pues solo puede responder un concepto, tiene que tener un significado, ¿no? Y el significado de nación, desde el punto de vista constitucional, pues no incorpora otro que el que establece el artículo 2 de la Constitución española, que nosotros no planteamos cambiar. ¿Qué lección se debe sacar de lo ocurrido en Italia, donde el referéndum ha sido rechazado, la reforma constitucional rechazada por los ciudadanos? Bueno, ya esa lección tenía que habérsela aplicado, yo creo, Renzi, de lo ocurrido antes en el Reino Unido. Bueno, los plebiscitos pues tienen estos riesgos y ahora resulta que parece evidente, ¿no?, que hay una cierta tendencia en el conjunto de Europa, y no solo en Europa seguramente, a buscar soluciones que sean, pues eso, de sí no, y sin acordar previamente este tipo de cuestiones, ¿no? Pues eso tiene unos riesgos que todos conocemos, y esperemos que esta tendencia por lo plebiscitario, por lo disyuntivo, pues se vaya amortiguando, porque resulta evidente que en Europa, y no solo en Europa, están volviendo fantasmas viejos vestidos de populismos nuevos, ¿no? Y a todos esos, pues los referéndums pues les viene muy bien, ¿no? Así que yo creo que sí. ¿En las conversaciones con Rajoy ha hablado de esta reforma de la Constitución o han llegado a algún acuerdo o alguna cosa? No he hablado de la reforma de la Constitución. Nosotros plantearemos que se haga por supuesto, en su día una subcomisión. Previamente lo que buscaremos será el consenso para que efectivamente se haga o se forme esa subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional, y se busquen los consensos por los que hacer esas reformas a las que antes me refería. Nada más, muchísimas gracias. No es de la Constitución, pero bueno, simplemente que no es de la Constitución, sobre los presupuestos en Asturias, un poco sobre los presupuestos en Asturias, un poco ver cómo están las opciones de que salgan. Eso no tiene nada que ver con la Constitución. Ya, lo sé, pero ya aprovechando que está aquí, ¿cómo ve las opciones de que salgan adelante? Esa aproximación al Partido Popular, se le ha planteado ahora la abstención, ¿cómo puede influir en los acuerdos para Asturias, esos acuerdos a nivel nacional? Pues yo creo que no influyen en absoluto. Una cosa es el Gobierno de España y otra, y bien distinta, Asturias, donde además el arco parlamentario tiene muy poco que ver con el nacional, ¿no? Por tanto, bueno, allí nos movemos en otro ecosistema político que no es el mismo, y que nadie quiera establecer una relación entre lo que ocurre en España y el papel que yo pueda tener como dirigente interino del Partido Socialista, y lo que estamos haciendo en Asturias, buscando un acuerdo efectivamente, pero amplio, para poder tener unos presupuestos este año. Además, muchas gracias. ¿Qué se diferencia el sistema federal del Estado de las Autonomías? ¿Perdón? ¿En qué se diferencia el sistema federal que propugna el PSOE del Estado de las Autonomías? Mire, se lo voy a explicar. A ver si tengo tiempo, porque eso... A ver, en realidad las autonomías, el sistema de las autonomías es de carácter federalizante, ¿no? Eso está claro. Si lo piensan ustedes, la Constitución no dice nada ni de cuántas comunidades podía haber. Hay 17, podía haber 3 o podía haber 20, ¿no? Todo se desarrolló luego con leyes ordinarias u orgánicas por el principio dispositivo, y ahora tenemos un sistema de corte federal
muy imperfecto, en el que no están ni siquiera, digamos, las competencias bien delimitadas, y una Constitución que no es federal. Es decir, mejoremos nuestro sistema, que es de corte federal, perfeccionándolo, y adaptemos la Constitución de tal manera que efectivamente esté en sintonía con el propio sistema y sea una Constitución federal, ¿no? De eso se trata, no es nada fácil, pero bueno, yo creo que se entiende muy bien, ¿no? Ale, muchísimas gracias. Muchas gracias.